Familia Azdak, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir con ustedes este día un tema que me parece muy importante para los tiempos que la iglesia está atravesando y aún el mismo mundo. Pero esta es una palabra y yo le pido al Señor que a través de ella nuestra fe, nuestro amor por el Señor y nuestra esperanza pueda provenir de esta enseñanza que vamos a tener en este día. Voy a tocar el tema de como en los días de Noé. Entonces, preparen su Biblia y vamos a comenzar. El Señor Jesucristo nos hizo una fuerte advertencia como iglesia que somos. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, verso 26, es el Señor Jesucristo hablando del reino de Dios, y al meter este tema del reino de Dios, en el verso 26, Él dice esta palabra, esta advertencia. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Con estas palabras estamos viendo que vivimos tiempos escatológicos, últimos tiempos, días finales. En la Biblia podemos ver la historia final de cómo termina este siglo. Y Jesucristo lo está diciendo como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo fueron estos tiempos en las generaciones de Noé? Y Jesucristo lo está definiendo en ese mismo capítulo de Lucas 17, en el verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesucristo está dando una advertencia, amados, para que podamos vivir el resto de estos días, que como Jesús los define como los días de Noé, vivamos como lo que hizo Noé, un hombre que nos debe de inspirar en nuestro diario caminar con Dios. Cuánto oro porque haya gente piadosa en esta tierra en medio de tanta maldad. Ahora, ¿cómo los define el libro de Génesis los días de Noé? En Génesis, en el capítulo 5, vamos a ir ahí, porque aquí el Señor Jesús, el libro de Génesis, al referirse a los días de Noé, el Señor Jesucristo, aquí vamos a ver cómo ahora Génesis lo define. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio el Señor Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Así que ya podemos encontrar cómo eran los días de Noé. La gente vivía en violencia, en maldad, en una arrogancia y una soberbia hacia Dios. De hecho, inclusive, no nada más es que comían y bebían y se casaban. Era algo más fuerte, inclusive hablando de mucha
perversión e inmoralidad sexual en los días de Noé, como lo vemos en la actualidad. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo, en su carta que le escribió a la iglesia en Roma, les habla sobre la gravedad del pecado, de la maldad, cómo se ha multiplicado, de tal manera que el mismo Señor decía que la maldad crecería tanto, la maldad se multiplicaría tanto, que el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que debemos de cuidar, que no caigamos en una apostasía. Entonces, nos va a dar mayormente lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 1. El apóstol Pablo nos va a dar una idea de cómo serían los días de Noé. Nos amplía un poquito el panorama de cómo eran esos días en que vivía un justo en medio de una generación llena de maldad. En Romanos en el capítulo 1, versículo 21, y luego voy a brincarme a los versos del 26 al 32. Y dice así, le dice a la iglesia de aquel tiempo de cómo eran los hombres. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos da una idea de cómo eran los tiempos de Noé, pero también nos da una idea más clara de cómo son los tiempos que nosotros estamos atravesando en la actualidad. Había corazones entenebrecidos, corazones necios y envanecidos en su razonamiento, de tal manera que a lo bueno le llamaban malo y malo a lo bueno, y se hacían leyes injustas. Y luego nos brincamos al verso 26 al 32, y fíjense cómo Pablo va narrando cómo esas generaciones, tanto la de Noé como la del tiempo del mismo Pablo, como nuestras generaciones actuales están viviendo. Por haberse envanecido en contra de Dios, dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su concupiscencia, en su desorden carnal, unos con otros. ¿Y qué terminaron haciendo? Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibieron en sí mismo el pago, la retribución debida a su extravío. Eran generaciones extraviadas. En el momento que nos soltamos de Dios, que una generación se suelta de Dios, es una generación que se empieza a extraviar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y lo estamos viendo en la actualidad. Estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo la Biblia lo define? Atestados de injusticia, de fornicación, pecados sexuales, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños, toda clase de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. O sea, una generación insensible ya al dolor de los demás, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, porque viene un juicio de Dios, como fue el juicio en los tiempos de Noé, que vino un diluvio, así también, habiendo entendido que vendría un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que además también se complacen con los que las practican. ¿Cuál fue ese grave pecado que cometieron, esa grave rebelión, transgresión, prevaricación? Eso quiere decir, prevaricación es una gran rebelión contra Dios. Al ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y Dios no solamente los entregó a una mente reprobada, sino que les advirtió de un juicio inminente que vendría. Como hoy, como iglesia, amados, Dios nos está advirtiendo para que nos preparemos cada día con justicia, santidad, rectitud, moralidad. Palabras que a mucha gente ya les parecerán pasadas de moda, pero son parte de nuestro andar con un Dios santo, 3 veces santo. Y por otro lado también, Jesús para nosotros como iglesia nos advierte, antes de su segunda venida, el Señor nos está advirtiendo de un juicio por la maldad multiplicada. En Mateo, en el capítulo 24, también aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando algo importante para nosotros. Dice Mateo 24, capítulo 24, versos 34 al 39. Dice así: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, hablando de su venida en gloria. Recuerden que ya vino como siervo sufriente y ahora viene como un Cristo glorioso y victorioso y triunfador por una iglesia santa, justa, recta. Mas como en los días de Noé, dice el 37, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días antes del juicio, antes del diluvio. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Amados, asegúrense de estar en el arca. Aquí el arca en Génesis es un tipo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa arca era solo para la seguridad, la protección de la familia de Noé, y era un barco que solamente fue hecho para flotar en medio de la tormenta.
Y al pasar esta tormenta en estos tiempos, aseguremos nuestras vidas, aseguremos nuestro hogar, compartiendo el Evangelio y invitando a otros a subirse al arca de nuestra salvación, que es la persona del Señor Jesucristo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Sin embargo, el verso 39 nos da una realidad de los tiempos de Noé y la gente no entendió, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, destruyéndolos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Iglesia, solo Noé, porque en los tiempos de Noé vivía mucha gente como en la actualidad, pero solo Noé y su familia, 8 personas únicamente se salvaron, quienes estaban en la seguridad del arca. Nuestra seguridad es la persona de Cristo. Así que los invito a que estudien la vida de Noé. Bueno, que no solo sigamos su historia, sino que sigamos su ejemplo. Es un hombre que a mí me ha inspirado la vida de Noé. Me encanta cómo Dios trató en esos tiempos con Noé, en medio de esa generación mala, como lo definió. En Génesis 6:8, vamos a regresar por favor ahí. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Me encanta que en una generación, como ya lo leímos, Dios trató con un hombre justo. Dios busca personas piadosas, temerosas de Dios, para ser sabios. En medio de una generación, como bien la Biblia también lo dice, maligna y perversa. Amados, somos la iglesia. Y Dios encontró en Noé un hombre con estas características. Dice, en medio de su generación, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Solo Noé halló gracia a los ojos de Dios en medio de todas las personas que en sus tiempos vivieron. Solo Noé fue hallado bajo la gracia. Así que nosotros como iglesia también debemos de vivir bajo la gracia de Dios, porque ahí está nuestra seguridad. Y luego dice el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era un varón justo y por qué era un varón perfecto? Simple y sencillamente porque caminaba con Dios. Eso nos hace ser personas distintas a este mundo. Era un hombre justo, perfecto, porque caminó con Dios. Y yo te pregunto, ¿con quién estás caminando en estos tiempos? Así que voy terminando. Que su vida, amados, la vida de Noé, como también la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos inspire para estos tiempos, para nuestras generaciones, para el final de los últimos tiempos. Que el Señor encuentre en nosotros Noés, que estamos en el arca, que estamos con la familia y compartiendo con otros el evangelio de nuestra salvación. Quiero terminar, por favor, si me acompañan,
a segunda de Pedro, la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 y 5. Hablando de Noé en el Nuevo Testamento, dice así, segunda de Pedro 2, 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos ángeles son los que se metieron con las hijas de los hombres en el libro de Génesis. Y de la relación que hubo entre estos ángeles caídos y las hijas de los hombres, de esa relación nacieron gigantes, una especie rara que desapareció porque eran gente malvada. No me voy a detener en eso. Sin embargo, es lo que está tratando Pedro. Si Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día final en el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y esto es lo que nos interesa, ¿quién guardó a Noé? Dios, porque lo vio en el arca. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Y después vino el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amados, la fe, su fe y la rectitud y la justicia con la que vivió Noé en su tiempo condenó al mundo y él fue hecho heredero de salvación. Así que, amados, sé que es una pequeña enseñanza, pero como a veces digo, no por ser pequeña no tiene peso y un valor para reflexionar acerca de nuestras vidas, de cómo estamos viviendo. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé, los días de Noé, pero él busca Noés, en quien pueda decir, pero Noé o fulanito halló gracia a los ojos de Dios. Así que, amados, sigamos adelante caminando en esta tierra con rectitud, siendo perfectos, justos, porque somos una iglesia que caminamos con Dios, porque somos una familia que caminamos con Dios, porque somos personas que caminamos con Dios en nuestras generaciones. Y nuestra fe condena al mundo, porque el pecado del mundo no es solo el pecado que comete y que leímos en Romanos. El pecado que va a llevar a la gente a ese juicio y a un infierno es por no haber creído en el Señor Jesucristo. Así que acompáñenme a orar y pongamos nuestro corazón en una debida relación correcta con el corazón de Dios. Y por favor, manténganse en el arca, en medio de la tormenta. Señor, muchas gracias por la bendición de compartir un libro tan maravilloso, en el cual tú nos hablas a través de la vida de otras personas que se atrevieron en sus tiempos y generaciones a caminar y andar contigo.
a que te creyeron. Y por haber creído, Noé construyó el arca. Cada día él construyó el arca. Y 120 años pregonó justicia e invitó a otros a que subieran al arca, el arca de nuestra salvación, que para nosotros hoy como iglesia es la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Padre, gracias por hablarnos, por dirigirnos, por aconsejarnos y por darnos dirección para los días que vienen. Que sigamos manteniéndonos en esa seguridad, porque ahí estamos bajo tu amoroso cuidado, bajo tu gran bondad. Te amamos y te bendecimos. Y ruego que haya muchos Noés prudentes, sabios, que caminan con justicia en esta tierra. Te doy gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, los bendigo. Les mandamos un abrazo desde Azdac y bueno, pues muchas gracias.